México, décadas del 1900 al 1920. Durante y tras la caída del régimen porfirista, un sistema que favorecía a una élite llena de lujos y derroche, se revela la cruda lucha de un pueblo buscando condiciones más justas, mejores salarios y trabajos dignos, redistribución de tierras y riquezas y justicia social para las clases marginadas. Una época donde los conflictos armados no escasean y la sangre es derramada por doquier. El gobierno, ansioso por consolidarse y legitimar su autoridad a través de reformas sociales, ampara bajo influencia del positivismo europeo y alentado por el intelectual don Justo Sierra, la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, así como la Universidad Nacional de México en 1910, instituciones que trazaron el camino de la educación en nuestro país, un país donde hasta ese momento el 70% de su población era analfabeta, especialmente en zonas rurales, con pocas escuelas y docentes mal incentivados, donde la religión impera sobre la razón y el pensamiento crítico y científico, donde, y a pesar de los esfuerzos de don Justo Sierra, no se logra consolidar un proyecto educativo homogéneo y nacional, hasta que, en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista, que después de derrocar el régimen de Victoriano Huerta, tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, asume el cargo máximo del país y promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Carta Magna que no solo pone por escrito las bases que rigen hasta nuestros días a todos los mexicanos, sino que consolidó las bases educativas que dieron origen a la Secretaría de Educación Pública, institucionalizada por don José Vasconcelos y bajo el dicho del artículo 3, que reza textualmente: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La ley establecerá y desarrollará un sistema integral de educación de carácter inclusivo, equitativo y de excelencia. Y el resto es historia. Hoy podemos ver por la ventana del pasado y admirar todo el progreso en materia de educación que se ha hecho en el país y sentirnos orgullosos. Hoy divisamos tiempos mejores, tiempos en los que se atacó agresivamente el analfabetismo, al otorgar accesibilidad a todos los mexicanos a la escuela, aun si sus recursos son escasos o si sus creencias religiosas no son las del promedio, donde los docentes son capacitados propia y dignamente en las escuelas normales, donde un sistema educativo consistente nació, creció y floreció. Y como toda historia tiene un comienzo, nosotros, el equipo 2, para la asignatura del Sistema Educativo Mexicano de la Licenciatura en Educación impartida por ISEP, plantel Puerto Vallarta, les presentamos el siguiente mini documental, donde conoceremos sobre la historia de este organismo centralizado mexicano, la Secretaría de Educación Pública, relatando acerca de su fundación y liderazgo por parte de don José Vasconcelos, su consolidación, sus cambios, logros y reformas más relevantes, así como analizar un poco sobre sus problemáticas y retos a superar para el futuro, y bienestar de millones de mexicanos que dependen de su estructura educacional, además de acercarnos a la comunidad de docentes y padres de familia de algunos planteles educativos, para pedir su valorado punto de vista sobre esta noble institución. Esperamos sea de su agrado. José Vasconcelos nació en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Fue hijo de Carmen Calderón Conde y de Ignacio Vasconcelos Varela, un empleado de la aduana que trabajaba en la frontera mexicana con Estados Unidos. Siendo muy joven, su familia se mudó a Piedras Negras, en Coahuila. Estudió en una escuela de Texas llamada Egla Paz y allí aprendió a hablar inglés con fluidez.
Vasconcelos tuvo que hacer frente al rechazo de sus compañeros de clases norteamericanos desde muy temprana edad, lo que provocó que fuera uno de los primeros años foreo defensor de los derechos de los indígenas y que rechazara todo aquello que tuviese que ver con Estados Unidos. Continuó su educación en el Instituto Científico de Toluca y en el Instituto Campechano. A finales del siglo 1898 se inscribió a la Escuela Nacional Preparatoria, donde terminó sus estudios secundarios. De allí pasó a la Escuela Nacional Jurisprudencia, donde se licenció en Derecho en 1907. Durante su exilio, después de haber perdido las elecciones presidenciales, Vasconcelos recorrió Estados Unidos, Europa y algunos países de Latinoamérica. En ellos se destacó como conferencista y profesor universitario especializado en estudios latinoamericanos. Desde esa salida de México hasta su muerte, se dedicó intensamente a la actividad intelectual, aunque ya se encontraba desencantado por su fracaso político. Después de su retorno, se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional desde 1941 hasta 1947. Su paso por la institución fue enriquecedor, puesto que en ese tiempo se fundó la Hemeroteca Nacional en 1944. En 1939 fue seleccionado como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1953 se les concedió la silla B, que lo convirtió en un miembro de número. Ingresó como uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional en 1943. También presidió el Instituto Mexicano Cultural Hispánica en 1948. En 10 años más tarde resultó seleccionado como vicepresidente de la Federación Internacional Sociedades Filosóficas, con sede en Venecia. Sus últimos años estuvieron marcados por su cambio en cuanto al pensamiento político, ya que después de haberse apoyado con la Revolución Mexicana ligada con la izquierda, se convirtió en un ferviente defensor de la derecha, lo que lo llevó a apoyar al régimen nazi. La creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, en 1921 marcó un antes y un después en la historia de México. Su fundación fue parte del proyecto revolucionario para reconstruir al país y garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos, especialmente los sectores marginarios. Tras la Revolución Mexicana 1910 a 1920, el país enfrentaba otros niveles de analfabetismo y desigualdad educativa. El nuevo gobierno buscaba integrar al país a través de una educación unificadora y nacionalista. Aquí hubo un protagonista clave que fue José Vasconcelos, que fue intelectual, filósofo y político oaxaqueño, ya que en 1921 fue nombrado en primer secretario de la Educación Pública por el presidente Álvaro Obregón. Su creación oficial fue el 3 de octubre de 1921. Vasconcelos organizó la secretaría en 3 departamentos: escolar, bibliotecas y bellas artes. Se impulsaron campañas de alfabetización y se construyeron escuelas rurales. Distribución masiva en libros y creación de bibliotecas públicas. Apoyo al muralismo mexicano como el medio de educación visual, formación de maestros rurales. Su impacto y legado fue que la SEP concilió como pilar el Estado mexicano moderno. Su creación sentó a las bases del sistema educativo nacional con una visión laica, gratuita y obligatoria, ya que hoy en día siendo una de las instituciones más importantes del país. Desde los primeros intentos de laicizar enseñanza en el siglo XXI hasta la creación de instituciones icónicas como la Universidad Nacional Autónoma de México en 1910, el sistema educativo ha avanzado hacia una mayor inclusión y equidad. La historia de la educación en México se forjó en diversos momentos clave que han marcado su evolución. Hablar de la educación es remitirse a las civilizaciones prehispánicas y llegar hasta las reformas actuales. Un pequeño resumen de los hitos más importantes en este recorrido histórico. Época prehispánica.
1521, sistemas educativos de las civilizaciones mesoamericanas, como los mexicas y mayas, enfocados en la formación de los jóvenes para sus roles en la comunidad. Conquista y época colonial. Desde 1521 hasta 1821, fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, 1536, y la Real y Pontificia Universidad de México en 1551. Independencia y reforma liberal, desde 1821 a 1876. Promulgación de la Ley de Institución Pública, 1867, que estableció la educación laica, gratuita y obligatoria. Revolución Mexicana y Reconstrucción Educativa, 1910 y 1940. Fundación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. En 1921, impulsando la alfabetización y la educación rural. Siglo XX, institucionalización y expansión, 1980. Creación del Instituto Politécnico Nacional, 1970. Reformas contemporáneas. 1980, actualidad. Reforma educativa de 2013 y esfuerzos por ingresar a la tecnología y promover la diversidad cultural en educación. En 2021 se incorpora la nueva Escuela Mexicana, un modelo educativo que busca integrar un enfoque humanista, científico y tecnológico. Su objetivo es fomentar valores como la solidaridad y la equidad y promover el desarrollo integral de los estudiantes para formar una ciudadanía crítica y participativa. La historia de la educación en México ha sido un proceso de constante transformación marcado por momentos clave que han definido el rumbo del país. No fue hasta la década de 1920 cuando el país consolidó un modelo de educación pública, gratuita y obligatoria, lo que representó un cambio fundamental en la escultura social del país. Hoy en día, el sistema educativo mexicano ofrece múltiples oportunidades de transformación a nivel superior, tales como la licenciatura en pedagogía. Permite a los futuros profesionales analizar y proponer soluciones a los desafíos educativos. Además, opciones como la maestría en educación brindan a los educadores las herramientas necesarias para adaptarse a un contexto en constante cambio, donde la inclusión de nuevas tecnologías y la modernización de los programas de estudio son esenciales para mejorar la calidad educativa.